Con respecto al concepto de olivo silvestre, olivo natural, los judíos y los cristianos gentiles, en Romanos capítulo 11, comento lo siguiente. En ese capítulo el apóstol Pablo está hablando de cristianos gentiles que ingresan por vía de injerto al olivo natural. Primero tendremos que definir qué es cada cosa. Allí habla de raíz y rica savia. La raíz sería Dios o Jesús, la rica savia es el Espíritu Santo. El olivo natural representa al pueblo de Dios en la etapa de los judíos. Ese es el olivo natural. Y el olivo silvestre, los gentiles. Pero al ser arrancadas las ramas, en el caso del olivo natural, los judíos incrédulos son arrancados y son insertados las ramas del olivo gentil silvestre. Cristianos que vienen del gentilismo son arrancados del gentilismo e insertados en el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces así conviven en un mismo olivo las ramas injertadas gentiles con las ramas naturales que siguen creyendo, que creen en Jesús, ¿no? Pero hay una advertencia allí, dice, no eres tú olivo silvestre o ramas injertadas las que alimenta la raíz, sino que la raíz te alimenta a ti. Y mientras reciba de la rica savia, es decir, del Espíritu Santo. Y el gran consejo que se va a dar ahí en Romanos 11, del versículo 16-17 en adelante, es acerca del peligro de la soberbia. No te ensoberbezcas, porque ellos fueron desgajados por su incredulidad. Pero tú teme que por tu fidelidad, tu fe, tú fuiste injertado. Bueno, el problema de la iglesia de Roma fue que esa soberbia aparece ya evidente en el siglo II, no en el siglo I. El siglo I, año 58, cuando Pablo escribe la carta a Roma, una carta preciosa y una iglesia bonita también. Sufrió muchísimo con la persecución de Nerón en el año 64, cuando él quemó a Roma. 6 años después de la carta, del 58 al 64. Y ellos debían recordar el consejo del apóstol, no ensoberbecerse como cristianos gentiles para con sus compañeros judíos. A fines de ese siglo aparece un obispo, pastor, el pastor de Roma. No es papa todavía, el papa va a ser ya en el siglo IV, después de Constantino. Este es un pastor muy agradable, Clemente de Roma. Escribió una larguísima carta a los corintios desde Roma. Y el hombre pues muestra su humildad, su devoción, su amor a la verdad, a seguir los mandamientos de Dios. Bonita carta, ¿no? Trae conceptos nuevos. El ave fénix, por ejemplo, ahí lo cita, ¿no? Pero no hay nada extraño al mensaje cristiano como lo conocemos. Recién el problema va a empezar en el siglo siguiente, y particularmente desde el año 115, con la asunción de otro obispo de Roma, Sixto I, o papa, aunque papa todavía no se los llama como tales, sino más adelante, ¿no? ¿Qué ocurre? Comienza un proceso de cambio para evitar la persecución de la policía del Imperio Romano. El Imperio Romano siempre tuvo problemas con los judíos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 18, los primeros versículos, cuenta cómo el emperador Claudio expulsó a los judíos, y ahí aparece Priscila y Aquila, que traban amistad con Pablo. Esto fue en el año 49. Así que cada tanto tenían los judíos problemas con el Imperio Romano. Cuando Nerón quemó a Roma, los judíos se salvaron de milagro, por influencia de Popea, la esposa de Nerón, quien era pro-judía, o filo-judía se dice, ¿no? Y ella los protegió, así que mandó allí al foso de los leones, mandó a los cristianos, ¿no? Y Nerón vio eso un buen consejo y se deshizo de quienes les podía echar la culpa de quemar la ciudad. Pero como la persecución seguía adelante de parte del Imperio Romano contra los judíos, los cristianos buscaban diferenciarse. Y en esa diferenciación es más o menos como que llegara inmigración tocando puertas, y uno, para evitar ser identificado, o se mimetiza, se disfraza, se camufla, ¿no? Y en el caso de aquellos cristianos del siglo II, comienzan a tomar una postura diferente para con el judaísmo.
Por ejemplo, si la policía romana los encontraba y los acusaba de ser también parte del judaísmo, porque como cristianos son una secta de los judíos, ellos decían, no, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente. Ellos celebran la Pascua, nosotros celebramos al Cristo de la Pascua, que es la esencia de la Pascua, Cristo, ¿no? Ellos se circuncidan, nosotros guardamos la circuncisión espiritual, que es el bautismo. Ellos guardan el sábado, nosotros el domingo, y así buscaban diferenciarse, ¿no? Y para ser reconocidos como una iglesia independiente de los judíos. Pero en ese afán de diferenciarse van al extremo de despreciar a los judíos. Esto pasa en el año 191 con el Papa Víctor I. Él escribe una carta casi violenta donde expulsa a los cristianos, pero de práctica judía. Cristianos que, mayormente aquellos que eran naturales de las 7 iglesias de Asia a las que Juan escribe, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Bueno, esas iglesias del Asia Menor, se dice, cercanas a Jerusalén, Palestina, seguían la práctica anual, y todos los cristianos guardaban la práctica anual, lo que hoy llamamos Santa Cena o la Semana Santa, ¿sí? Y que llegada la fecha de la Pascua judía, ¿qué hacían los cristianos? Ellos tomaban el calendario de Levítico 23, donde dice que en el primer mes, esto es cuando comienza la luna nueva, en el día 14, hay que sumar 14 días, entonces estamos con la luna llena, ahí se debía haber apartado un cordero del día 10, ya tenerlo preparado todo y cocinarlo y comerlo para el día 14, la Pascua, ¿no? Eso es lo que había que hacer. Y entonces Pablo ya le da un significado espiritual a eso. Ya no había que comer ese corderito porque era típico de los judíos para recordar su liberación de la esclavitud de Egipto. El cristiano no tenía nada que ver con eso. Pero entonces esa Pascua, Jesús se identifica con ello cuando muere en la cruz, justamente por la misma fecha. Él es el Cordero de la Pascua, pero un Cordero no que los liberta o que evoca la liberación de Egipto, sino la liberación del pecado y universales para todo el mundo, no solamente para los judíos. Cuando dice Pablo en 1 Corintios 5, con un grave pecado que se estaba cometiendo ahí, que le dice él, quiten la levadura que está haciendo daño allí en la iglesia. Era el caso del fulano que andaba de la mano con la madrastra y los hermanos estaban aprobando. Entonces él dice, quiten esa levadura y celebremos bien la fiesta sin los panes sin levadura, los panes ácimos, como requería la fiesta. Pero entonces él aclara, porque ya nuestra Pascua fue sacrificada, que es Cristo, y comamos los panes ácimos sin levadura, esto es panes de sinceridad y verdad. Entonces con eso él le da una aplicación espiritual, no que había que celebrar la Pascua al modo judío, sino esa fiesta ya tenía un significado, es como el Pentecostés. Era una fiesta judía, pero con el descenso del Espíritu Santo, ahora tenía significado y un cumplimiento a aquella vieja fiesta. Bien, eso hacían los cristianos cuartodecimanos. ¿Qué significa? Del día 14 de Levítico 23:5. Ahí se decía la fecha, cuando preparar la Pascua, en el día 14, 14. Entonces se llaman cuartodecimanos los hermanos que seguían el calendario judío, y llegada esa fecha, no que mataban un cordero, sino hacían una santa cena, quizá como hacemos nosotros, la celebración del pan, del jugo, en honor de Cristo y Cristo resucitado. Pero los romanos tenían grave problema con esa gente por causa de la persecución del Imperio Romano y que no querían verse identificados como cristianos. O sea, están los cristianos de Roma, que ellos habían desarrollado otra manera de celebrar la Pascua, y era en lugar de seguir el calendario judío del primer mes, el 14º día, esta gente seguía en otra manera, y era seguir el equinoccio de marzo o abril, que va muy cerca del calendario judío, pero entonces inmediatamente identificar después del equinoccio cuándo es la luna llena y luego cuándo es el domingo siguiente a la luna llena, y así no encajar nunca con el calendario judío. O sea, andaban cerca. 1, 2, 3 semanas de diferencia, un mes también de diferencia.
pero decir que tenemos otra manera de celebrar el recuerdo anual de Cristo resucitado. Entonces, por el año 191, Papa Víctor I lanza una excomunión contra esos cristianos cuartodecimanos que sorprende a todos, molesta, lastima, porque hiere la unidad, la comunión. Eran buenos hermanos los cuartodecimanos, de tendencia projudía, si podemos decirlo así, ¿no? Del calendario judío. Entonces se levanta un pastor de Francia, Ireneo, y él escribe una carta diciéndole a este obispo, a Víctor I, que se calme, que piense bien lo que está haciendo, porque tuvo sus antecesores, obispos de Roma también, que se llevaron de buena relación con los cuartodecimanos, y ahí los enumera, son como 8. Telésforo, Higinio, Aniceto, va enumerando hasta que llega el último Sixto I del año 115. Y él dice, los cuales celebraban juntamente la Pascua, unos al modo de Roma, los otros al modo cuartodecimano, y sin embargo se llevaban bien. ¿Y por qué tú no haces lo mismo? De llevarte bien con esta gente. Y ahí se calmó el Víctor I. Pero ahí muestra, ¿qué cosa? La soberbia, ese es el punto. Y entonces ahí es cuando se ve claramente que ya deja el consejo del apóstol Pablo para convertirse en una iglesia vulgar, terrenal, mundana, de seguir los lineamientos carnales, como cuando Jesús dijo, entre vosotros no será así, el que quiere ser el primer puesto, sea un servidor, no un manda más, allí en la Santa Cena, ¿no? El que quiere ser primero será vuestro siervo, porque entre los líderes del mundo, sí, ellos se llaman bienhechor, el jefe, entre ustedes no va a ser así. ¿Qué ocurre? En la iglesia de Roma, el primer siglo, ahí tenemos una iglesia linda, pura, obediente a Jesús, aceptan la carta de Pablo, bien guiada por sus líderes. El último del siglo I es Clemente, que la dirigió bien, pero en el siglo II ya comienza a mostrar esos rasgos, que en lugar de buscar la protección de Cristo en medio de la persecución del Imperio Romano, ellos se las ingenian con recursos carnales, como hizo Jeroboam I, cuando vio que la gente tenía que volver sus gobernados en el reino dividido, el reino del sur y el del norte, y él quedó con 10 tribus, reino del norte, primero de Reyes capítulo 10, capítulo 11, luego y 12 en adelante, de la apostasía de Salomón. Dice en el capítulo 12-25 que viendo que la gente tenía que viajar a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas anuales, fiesta de Pascua, Pentecostés y Cabañas, todo el mundo tenía que estar allá. Entonces Jeroboam I, el rey de las 10 tribus, opta por otra variante. Él dice, no, ustedes no van a ir más allá, porque él temía que la gente se reuniera con Roboam, el enemigo, y ahí perdiera él su reino. Entonces inventa un culto. Ahí inventa el culto del 8º mes. En el 7º mes era la fiesta sagrada, el mes sagrado de 7 sábados ceremoniales. La fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, etc. Ahí había 4 sábados ceremoniales en ese mes. Y le pone el 8º mes. Y luego dice, y ustedes no vayan a Jerusalén, acá están vuestros dioses que te sacaron de Egipto, y pone unos toritos ahí. No, él no trae a Baal, eso lo trae Jezabel, más adelante en el mismo reino del norte. Pero él trae el culto de las estatuas, y eso es horrible. Dios repugnaba todo eso. Por ahí tenemos, son esos trucos humanos, recursos humanos para evitar problemas, al estilo de Sara también, el recurso humano de que Abraham embarace a la criada, ¿no? Y en este caso, la iglesia de Roma, el recurso humano de inventarse otra fecha para celebrar la Pascua anual, que de paso no era obligatorio, pero estos hermanos querían celebrar anualmente el recuerdo de Cristo resucitado. Pero con ese recurso del equinoccio, la luna llena, el domingo siguiente, etcétera, para diferenciarse del Levítico 23. Y entonces ese proceso carnal va a llevar a otro proceso peor, y es que en tiempo de la persecución y terminada la cual, la iglesia de Roma entra en flirteo con un nuevo novio, Constantino. Anda coqueteando. Ahí se lo ve con otro problema que hubo ahí la iglesia o el liderazgo de Roma con el norte de África, los donatistas. Otro problema muy serio que hubo, que hizo que la iglesia de Roma le pidiera a Constantino, el tipo que recién hace
abolición de la persecución y comienza la queja de estos donatistas por el hecho de que en el norte de África, Cartago, no aceptaban que aquellos pastores católicos que habían caído en la persecución, habían apostatado, ellos regresaran como Pancho por su casa, teniendo los puestos, la dirección, dando los sacramentos, casando, etcétera, etcétera. Y estos hermanos decían, no, si ellos apostataron, que se rebauticen. Y la Iglesia de Roma no lo permitió, ¿no? Por la unción del sacramento, el sacramento, en este caso, del orden, de la investidura. Ellos habían sido investidos mientras se mantuvieran leales a la doctrina católica, aunque tengan problemas de conducta, pero leales. Ahora, si son herejes, ya no. Y entonces hubo un grave problema que la Iglesia de Roma le pide a Constantino que intervenga para sofocar a estos donatistas. Realmente eran gente, los donatistas, que querían la separación de Iglesia y Estado, porque siempre andaban ahí de acaramelados ambos, pero Constantino tenía problemas de guerra con un rey enemigo, así que no los podía atender. Y así Donato y sus amigos crecieron en oposición. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que es andar coqueteando con un novio, y finalmente llega el casamiento en el año 538, cuando Roma acepta el edicto que manda Justiniano en el 533, donde pide a Roma que intervenga como correctora de herejes. Y ahí la Iglesia tiene que ser muy cuidadosa de meterse con el mundo, la Iglesia de Roma. Pero en lugar de rechazar la carta, la aceptó. Y ahí, ahora sí tenía poder para castigar, así como a Donato, pero eso Donato había pasado ya unos 200 años atrás. Ahora castigar a todos los disidentes. Es lo que querían, siempre quisieron eso, hasta el día de hoy. Y entonces ahí se ve el adulterio, cómo abandona a Cristo para casarse con un nuevo marido, que en este caso va a ser el Estado, y se convierte en la bestia de 3 tiempos y medio. Eso es Roma. Entonces, por eso cuando me toca hablar de Roma, yo suelo decir que es una esposa adúltera, Babilonia, que fue esposa de Cristo en el siglo I, pero en el siglo II ya mostró las garras. Y esto fue en descomposición hasta que llega su casamiento con Justiniano, y de ahí más no para hasta el día de hoy, ¿no? Siempre metida con los poderes carnales y nunca regresada a Cristo, nunca arrepentida para humillarse, como pasó con es otra historia también, Juan Pablo I, el Papa que duró 33 días, el Papa de la sonrisa también le decía, Albino Luciano. Este hombre aparentemente quería reformar la Iglesia de errores que se estaban cometiendo y no le dieron lugar y lo mataron, ¿sí? Y se publicó un libro donde cuenta, ahí gente del Vaticano pidió a un investigador famoso, David Jalop, que investigara qué pasó con la enigmática muerte de Juan Pablo I. ¿Y qué había pasado? Estaban varias cosas para cambiar. Una de ellas era cambiar una encíclica del Papa anterior, Pablo VI, de la vida humana, donde cometió un grave error. Decir que era pecado el profiláctico, los métodos para que el católico, la católica no conciba, sino que según Pablo VI tenía que ser a lo natural. Y hubo mucha queja, ¿no? Entonces hubo un cura famoso, Hans King, que publicó un libro que dijo, ¿infalible? Una pregunta. Él publicó un libro que se hizo famoso. O sea, este es infalible. Y el siguiente papa pues, estaba dispuesto a admitir el error, a decir, esa encíclica no va más. Eso es humillarse, pedir perdón, ¿viste? ¿No? Por eso lo mataron. Y por el 2011, por ahí, nunca se supo hasta que salió Luciano Raimondi, que era amigo de uno de los 6 implicados, que él confesó que el cura Paul Marcinkus, que era uno de los implicados, fue el que lo asesinó con un té envenenado. Y lo confesó y salió publicado, ¿no? Así que finalmente tenía razón David Jalop. Entonces a eso voy cuando el papado no admite, no confiesa su error para regresar a ser la esposa de Cristo. Entonces que esto ayude a entender la fuerza que tiene Romanos capítulo 11, no te ensoberbezcas sino teme, ¿no? Eso aparece en Romanos 11.